don't know what they have to say. It makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Les damos una gran bienvenida a este Twitter Spaces. Es nuestro primer Twitter Spaces como Errores Humanos. Me presento, aquí habla Felipe Ernesto. También está mi amigo y habitual copanelista del programa, Oscar Waldo. Saludos desde el tercer mundo. Así que, continuando con nuestra presentación y con la nerviosidad habitual de salir en vivo, preguntarla, Oscar, yo te dije que tienes que tratar de alcanzar. Partamos primero en relación al tema que queremos ver el día de hoy, ¿ya? Esta es nuestra segunda temporada. Pueden encontrar los capítulos tanto en el sitio de Radio Guillotina como en el sitio de Errores Humanos. Todas las semanas sale un capítulo nuevo, ya todavía estamos publicando la primera temporada. Y en esta segunda temporada lo que queremos hacer es innovar un poco en nuestro formato y hacerlo tanto en vivo, pero siempre con un invitado particular con respecto a un tema. El tema que nos convoca hoy en día es el concepto, la idea, proyecto de el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible en oposición a crecimiento económico? ¿Cuáles son las formas posibles de alcanzarlo? Van a ser los temas y las preguntas que nos vamos a plantear en esta ocasión. Pero para partir, ya antes de dar la bienvenida y presentar a nuestra invitada, quiero hablar de asentar un marco que nos guíe y que nos dé una base para comenzar la discusión. Y quiero tomar la oportunidad de resumir muy sucintamente y muy rápidamente lo que fue un informe encargado por el llamado Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts a principios de los años 70, que tiene por nombre Los Límites del Crecimiento. Fue un informe bastante famoso en su época, muy atacado por el mainstream de la economía, y que su base era la siguiente pregunta: ¿es posible un crecimiento económico infinito, es decir, el aumento de la producción de bienes y servicios con recursos limitados, entendiendo que la Tierra obviamente tiene recursos limitados? Su conclusión fue la siguiente: si el actual crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantienen sin variación, esto estamos hablando de 1972, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Desde 1972 hasta la fecha, las tesis centrales de este informe se han discutido, se han puesto en cuestión, han causado intensos debates, se han actualizado, pero hoy en día, teniendo una variable bastante importante, o dos variables bastante importantes que no estaban tematizadas en este informe, que son tanto la crisis energética en la cual nos encontramos, tema del cual vamos a hablar, como la crisis ecológica, ¿ya? Se hace urgente hablar de este tema del desarrollo sostenible. Y para eso vamos a darle la bienvenida al que se ha dedicado profesionalmente a estos temas. Así que presentamos a la señora K. Gracias, Felipe Ernesto, y muy buenas tardes, noches, en algunos lados del mundo también. Y me alegro ser parte de este programa hoy. Y quiero
darles una fecha. Nos encontramos en el 1645 en Sajonia, Alemania. Y nace ahí el ingeniero de montes del estado Karl von Kallowitz. Y él, en su vida profesional, se encuentra en una situación no tan distinta a la que nos encontramos hoy en día, una crisis energética. Obviamente las razones eran distintas. Ahí en la época se trataba sobre todo de la escasez de madera, y porque se estaban construyendo grandes barcos para cruzar el Atlántico, para la urbanización ya como ganando en velocidad, y la gente que necesitaba mucha madera y la población empezaba a crecer. Entonces se talaba mucha más madera de la que volvía a crecer. Y Karl von Kallowitz dijo, si uno continúa así, la humanidad tendrá un problema grave muy pronto. Entonces dijo, no se debe cortar más madera de la que volverá a crecer. Y hasta el siglo como XX, fue y sigue siendo de cierta manera el principio de sostenibilidad. No se debe cortar más madera de la que volverá a crecer. Y uno puede sustituir como madera por otros recursos. En este ejemplo, renovables. Entonces, ahí uno se da cuenta que ya hace 3 siglos ciertas personas avanzadas se dieron cuenta que con este sistema económico basado en crecimiento y explotación de los recursos naturales sin fines, la humanidad como no puede desarrollarse de manera sostenible. Entonces ahí llegaríamos a la primera pregunta de nuestra pauta, ya que desarrollamos con mucho ahínco y mucha discusión con Oscar Waldo, de qué es el desarrollo sostenible. ¿Ya? Esa es la pregunta, finalmente. Tenemos una idea de sostenibilidad, ¿cierto? Tenemos la idea de que ya, tanto en el siglo XVII se tenía la idea más o menos hasta naturalista, ¿cierto? De los animales no comen más de lo que necesitan. Y aquí es hasta dónde se hace sostenible el propio consumo de un bien, también los límites del crecimiento. Entonces, si tuviésemos que enmarcar la discusión, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, en una frase, el desarrollo sostenible se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, necesidades sociales, económicas y ambientales. De esta como triada es la definición clásica de desarrollo sostenible. Lo social, lo económico y lo ambiental. Pero con los años, como esa triada se complejizó, con también aspectos culturales, más y sobre todo culturales, que los 3 no son suficientes, que es más complejo todavía. Pero esta fue la base que se definió por primera vez en el llamado informe Brundtland, que Brundtland era una ex primera ministra noruega que en las Naciones Unidas fue parte de una comisión que desarrolló este informe. Y con este informe quería simplemente decir
que uno no puede seguir con el desarrollo económico tal como es, basado en la explotación infinita de recursos. Sí, hay algo que me llama a mí la atención de esta definición, es que se trata de poner la dimensión económica al lado de la dimensión social o ecológica, como desentendiendo que hay una relación directa entre el aspecto ecológico y social, y dejando de lado que la actividad económica requiere necesariamente, obviamente, esas dos dimensiones. ¿Por qué? Porque la transformación de recursos viene materialmente de la ecología, y quienes tienen la relación económica nace de cómo esta sociedad tiene una relación, por llamar de una forma dialéctica, entre esos recursos que son transformados y la misma sociedad. Entonces me llama la atención que dentro del haber establecido de como que hay que poner estos términos, no entendiendo que en realidad existe una relación que dialoga siempre entre lo económico y lo social y lo ecológico. Es como si en algún momento, desde que empezó a discutirse las teorías clásicas de economía, se dijo, no, lo económico está completamente ajeno, y después dijeron, no, pues hay que meter estos aspectos dentro de lo económico. Claro, la discusión finalmente hasta dónde la economía necesita no solo basarse en la economía. Claro, pero incluso la propia economía en algún momento se dio cuenta que para ellos va a ser más costoso no hacer nada, porque la economía igual requiere para sus procesos agua limpia o otros recursos como que provienen de una naturaleza intacta. Entonces, como no lo puede destruir de manera como totalmente. No sé si me explico bien. Perfectamente. Sí. Perfecto, sí. Y lo otro aspecto es que, bueno, se pone el desarrollo en oposición al crecimiento, como el desarrollo es una cosa y el crecimiento sería otra. Y de mayor hincapié que se hace hoy en día es respecto solamente al crecimiento, que el crecimiento sería la máxima que nos va a permitir desarrollar también tanto el aspecto social como económico, siendo que hemos visto que se puede haber crecimiento y por ejemplo, no necesariamente el crecimiento significa que haya mayor empleo. Entonces no hay ahí un tema que tiene que ver con la segunda pregunta de qué es desarrollo en oposición al crecimiento, que siempre se ha tratado de meter en una nebulosa, estableciendo que lo único que debería importar, ¿no? Sería el crecimiento, y que sin ningún tipo de correlación entre un factor y otro, el crecimiento significaría, por algún arte de magia necesariamente, mayor desarrollo o menos desempleo, que es como esta idea media digamos idealista de cómo ver la economía. O sea, ahí nos meteríamos, bueno, si ponemos la pregunta en la dimensión de oposición, de desarrollo en oposición a crecimiento, claro, primero tendríamos que poner en perspectiva ese viejo debate ya, ¿cierto?, de que hay que propiciar si el crecimiento o el desarrollo, entendiendo desarrollo como lo mencionaba Karen, ¿cierto?, en una idea en que no es solamente el aumento año a año de bienes y servicios en términos del aumento de la producción, sino que una dimensión más plural entre lo social, lo económico y lo ambiental. Ahora bien, si uno tuviese que resumirlo solamente en una frase, quedaría ese modelo casi europeo y hasta cierto punto en términos absolutos escandinavo,
de desarrollo bajo el capitalismo en términos de alcanzar el estado de bienestar. Y esa sería la ruta del desarrollo, ¿ya? Si uno entiende la relación entre capitalismo, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado sería la dimensión de, primero, como decía Oscar Waldo, primero apostemos por un crecimiento, que el desarrollo viene detrás finalmente, y que el desarrollo ya no es lo social, económico y ambiental, en este caso más plural, también por supuesto asegurando los derechos sociales de, digamos, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, sino que llegamos rápidamente a lo que es el crecimiento por sobre todo, porque el desarrollo va a venir mediante la teoría del chorreo, ¿cierto? Sí, es trickle down. Sí, la teoría del chorreo le decimos en español latinoamericano. Y ahí la pregunta es, para acercarnos al tema que nos convoca, ¿cuál sería la diferencia entre un desarrollo sostenible y lo que algunos economistas hablan de que es posible un crecimiento sostenible? Claro, entonces como juntar ambos sería solamente posible si se pudiera realizar un verdadero desacoplamiento, como se llama. Desacoplamiento ahora es otra palabra de moda que tiene muchos partidarios, incluso como la Comisión de la Unión Europea, y dice, sí, se puede lograr un crecimiento verde, inteligente, sostenible. ¿Pero qué es? ¿Qué significa ese desacoplamiento? Como hay variantes. Uno es el desacoplamiento relativo y el otro es absoluto. Entre como desacoplamiento en ambos casos entre el aumento del uso de recursos naturales y el aumento de crecimiento económico. Un aumento de crecimiento, como el crecimiento económico. En fin, si entendí bien, el desacoplamiento, que es lo que plantea el crecimiento sostenible, en términos relativos, es que si bien haríamos crecer el PIB, habría un uso más eficiente de los recursos. Eso sería lo sostenible. Sí. Yeah. Sí, y lo absoluto sería que ocurriría cuando el consumo ambiental, como de recursos, cae incluso, como cuando la economía crece. Entonces, eso sería como una ganancia de eficiencia, como en términos económicos, bastante increíble. A ver, entonces sería, a ver si entiendo bien, nos prometen en el crecimiento sostenible de que la idea es desacoplar el uso de recursos con el crecimiento económico, ¿ya? Si entiendo bien, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces hay dos formas. La primera sería que en términos de eficiencia, con los mismos recursos que tenemos, ocuparlos de manera más eficiente significaría más crecimiento, ¿cierto? Sí. Eso sería lo relativo. Ya. Sí. Entonces, en lo que tú llamabas absoluto, sería la idea de tener crecimiento, pero con menos recursos. Claro. Sí. Ya. Entonces, como suena bastante utópico, ¿no? O sea, ¿qué pensáis tú, Gordo? Yo creo que, mira, hay una cuestión que yo les tengo al tiro, como yo me eduqué en la escuela liberal, les tengo al tiro una solución. Y lo uno es la definición. Ya, el desarrollo sostenible es que surgió aparte de la idea de que no había madera. Entonces yo lo que propongo, porque yo ahora me transformé en un liberal, es que agotemos toda la madera y empecemos a utilizar fierro. Y plantemos fierro a ver qué pasa. Claro, pues veamos qué pasa. Agotemos todo el recurso y mágicamente vamos a empezar, no sé, a utilizar otra cosa. El problema
es que a la mentalidad liberal la ponen en una encrucijada y le decían, chuta, ¿y qué pasa si en vez de madera es el agua? ¿Cómo cresta reemplazamos el agua? Entonces ellos tienen una idea súper novedosa, que es que de alguna forma, mágicamente, vamos a inventar algo, por supuesto va a ser la iniciativa privada, la que a través de su gran capacidad para generar nuevas ideas en base a ideas que financió previamente el Estado, como Internet y todas esas cosas que se les olvida que fue Internet el que desarrolló todas esas, o que desarrolló la carrera espacial, ¿no? Entonces va a llegar algún momento en que mágicamente vamos a crear algo nuevo para solucionar todos estos problemas. ¿Qué les parece? Ya tengo el invento que estás A ver. buscando. Incluso Dígame. como está en tu país, en el norte. Ahí como sacan el sal del agua, del océano. Y así alimentan la industria, la gran industria de cobre que todos necesitamos para usar nuestros autos eléctricos. Esa fue la gran muletilla que se tuvo durante bastante tiempo, de que cualquier discusión que uno planteara sobre el agua como recurso, ya especialmente de no tocar los derechos del agua en Chile, era que tapáramos todo Chile con plantas desalinizadoras de agua, ¿te acordás? De hecho, uno podría acordarse de grandes ideas, Oscar Waldo, como de Joaquín Lavín en su primera alcaldía en Las Condes, cuando mandó esos aviones a sembrar las nubes, ¿te acordáis? Sí, genial. Lo más divertido es que el problema es el agua, y ellos siempre están pensando nunca en que somos seres humanos, sino que el agua para la industria del cobre, como si nosotros fuéramos a comer cobre. Sí, obvio. Para la agricultura, para que se bañe, da lo mismo. Entonces, hoy en día, como la desalinización es como necesita mucha energía, pero los liberales tendrían otra solución. Van a decir que pronto va a venir la fusión nuclear, y así solucionaríamos todos los problemas que tengamos. O sea, ahí estamos dando 3 pasos más todavía en la discusión. Aquí yo tengo que ser el dictador de la pauta, ya, para que no nos perdamos. Y estaba explicando, ¿cierto?, lo que sería hasta ahora un crecimiento sostenible, ¿ya? Sí. Entonces, Pero quedémonos un rato en el desacoplamiento, que todavía no terminamos bien de explicar. eso. Lo fascinante es que se llegó ya como en regiones del mundo a un desacoplamiento por lo menos relativo. Y En Europa. claro, en Europa, ustedes preguntan, ¿pero cómo? Que tienen un estilo de vida con abundancia, se convirtieron todos en hippies. decadente, como se convirtieron en hippies, viven en el bosque, como bailando sus nombres, estilo Waldorf. No, no es así. Como incluso Inglaterra, sobre todo, tiene buena performance. ¿Pero por qué? Por el solo hecho de que vivimos en un mundo globalizado. Entonces, los recursos naturales que son el fuego de nuestra economía, de nuestra economía de consumo, pero también de servicios, están en países como China, otros países del sureste de Asia. Ahí se hacen las cosas, se producen las cosas. Y sin olvidar las como cadenas locas de producción, que un jeans como ya hace el viaje al mundo antes de llegar a la tienda donde la compramos. Entonces, los recursos como de producción en un país mismo como Inglaterra, sí, son mínimas, y por eso como el desacoplamiento es posible, pero a nivel mundial claramente no. Y ahí es peor, es como se está como
está como divergiendo el uso de materiales y el PIB. Entonces, el uso de materiales incluso excede el crecimiento del PIB. Del PIB. Lo bueno de estos indicadores es que, claro, los indicadores de desarrollo sostenible e índice de desarrollo esconden un montón de cosas, y una de las cosas que esconden en cuanto al desacoplamiento, que la técnica para desacoplar y salir bien en los índices sería básicamente ir a botar la basura a donde el vecino. Claro. Sí. Durante mucho tiempo Alemania exportaba su plástico, sus residuos a China. Recién China, como cada vez más economía desarrollada, se negó a aceptar la basura alemana. Entonces Alemania ahora tiene que encontrar otro basurero. Entonces, no puede alegar que China es una dictadura porque China tiene dinero, entonces va a otros países que sean inestables y los contamina a ellos. Dice, a mí me gusta cómo plantea la propaganda sobre sí mismo el gobierno chino hoy en día, que habla de la democracia que funciona. Entonces, si hablamos de la democracia que funciona, claro que los parámetros empiezan a cambiar. Ahora bien, entonces, hemos puesto esto del crecimiento sostenible, ¿cierto? Voy a resumirlo de nuevo, en que su principal aspiración es desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos, ¿ya? Este tipo de paradigma económico para los problemas que tenemos, llamémosle la crisis energética que tenemos, ¿cierto? El pic de producción de diésel ya se alcanzó hace 2 años y está descendiendo sostenidamente. El petróleo está siguiendo la misma ruta, también el gas natural. Y la crisis económica, llamémosle no solo el cambio climático, sino que el daño generalizado al medio ambiente. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo de que el cambio climático en términos de un calentamiento de la Tierra está separado del daño al medio ambiente, como por ejemplo la cantidad de plástico que tiene el mar hoy en día. Sí. No recuerdo cuál es el nombre de esa isla gigante de plástico que se mueve entre Japón y Estados Unidos, creo que está, ¿ya? Y este tipo de paradigma económico de crecimiento sostenible lo ha defendido hasta ahora tanto la ONU como la OECD. Y de hecho, tienen que su defensa de este paradigma es por la estabilidad de la economía, ¿cierto? Porque se necesitan producir más puestos de trabajo, ¿ya? También producir más dinero, y que el PIB, es decir, la necesidad de un crecimiento económico es irrenunciable para mejorar los estándares de vida, ¿ya? Reducir la pobreza, ¿cierto? Y que lo que hay finalmente es acoplar esto a un crecimiento. Ahora bien, quisiera poner dos puntos. Uno, que lo hemos escuchado en Chile en las pocas discusiones públicas que se tienen sobre estos temas, ¿ya? De términos honrados y honestos, es lo que se llama la curva de Kuznets, que esta curva lo que señala es que hay una relación directa entre el daño al medio ambiente y obtener un crecimiento económico sostenible en el tiempo que eventualmente te lleva al desarrollo, ¿ya? Es decir, si lo tuviese que decir en una frase, no hay país desarrollado que en primera instancia no haya hecho pedazos su medio ambiente. Y ahí tenemos una variable explicativa para lo que sucede en Inglaterra. Inglaterra sigue teniendo, en relación a los países europeos o digamos países desarrollados, un crecimiento más o menos estable, ya ocupando menos recursos porque ya se los gastó todos. Claro. Y por eso necesitan los de los. Y en Chile nos dicen, para conectar de nuevo al problema, primero tenemos que hacer pedazos nuestro medio ambiente, más de lo que ya lo tenemos, con zonas de sacrificio, la minería en el norte, las salmoneras en el sur, etcétera, para llegar
estándar de crecimiento que nos permita recién plantearnos las preguntas sobre el medio ambiente, lo cual es un nacionalismo metodológico o un nacionalismo en la forma de plantear el problema que es inaceptable. Eso sería un problema. Y el segundo problema ya es el efecto rebote, en el sentido de hasta dónde la eficiencia en los recursos ya no significa que el diferencial de esa eficiencia se reinvierte en la propia economía para producir más todavía. Es decir, yo tengo recursos para crecer, ya, pero ¿qué impide que el diferencial de recursos que no ocupe, lo ocupe para otra cosa, para crecer todavía más? Oscar Baldo, como tenemos un ejemplo de esto que ver en Chile mucho, son los 4x4, que como Felipe me contó, que cada vez hay más 4x4. Los autos 4x4. Claro, los autos. Y ¿cómo son posibles? ¿Cómo son posibles a gran escala? Es que hoy en día estos autos ocupan la misma energía que ocuparon un sedán. Sí, un sedán antes. Obviamente sería posible que las mismas personas se compraran un Smart, un Twingo, y como así ocuparían la mitad, un cuarto de la energía. Pero es necesario separarse del robot. Claro. ¿O no, Oscar Waldo? Sí. Claro. O lo otro que dentro de lo que tú dijiste, hay una cuestión que se olvidan siempre, esta especie de nacionalismo malentendido, es que esta acumulación que tuvieron de recursos está basada en el imperialismo. Entonces lo que deberíamos hacer en Chile u otras economías que justifiquen esa depredación previa, lo que tienen que hacer es tener una carrera armamentista o una carrera como imperio, y ahí realmente podrían llegar al desarrollo, porque omiten esto como si generalmente gente que no entiende nada, no ignora la historia, entonces no ven que el imperio británico y otros imperios más han basado también su crecimiento en la explotación de recursos humanos en lugares conquistados. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer, según la lógica de estos mismos liberales, empezar a atacar a nuestros vecinos. O sea, claro, robarle los recursos naturales y si son muy buenos como competidores económicos, agarrarlos a cañonazos y a balazos, como lo hizo el británico con la India y después con China. Sí, y de hecho lo que deberíamos hacer, bueno, yo sé que hoy día es políticamente incorrecto, pero deberíamos ir a buscar a eso, no sé, por una isla chica y también traerse a los niños para que trabajen en nuestro acá, pues, por menos plata. De alguna forma lo estamos haciendo, ¿eh? De alguna forma lo estamos haciendo, se llama inmigración. Claro, o sea, lo que deberíamos entonces, si tomáramos en serio a los liberales y tomáramos en serio, por ejemplo, la trayectoria histórica de Estados Unidos, deberíamos considerar que efectivamente el agua va a ser un recurso natural escaso y muy valioso en el futuro. Una de las reservas más grandes de agua dulce del planeta son los campos de hielo, así que deberíamos apelar a que la Patagonia efectivamente era chilena y mandar a los F-16 al ejército, invadir todo el sur de Argentina y ahí inventar alguna excusa histórica o lo que sea para adueñarse de eso y ahí resolver el problema. Sí, yo tengo un amigo que es de una nación bastante desarrollada en términos, no quiero entrar en tema porque te pueden acusar de algún tipo de discurso de odio, y si no tenemos nosotros la justificación histórica, podemos crear una justificación religiosa y decir, por ejemplo, que los chilenos tenemos nuestra propia religión y el lugar prometido está justo en la Patagonia. Entonces podemos ir a invadirlo y ya con esa justificación teológica nomás, po. Yo creo, yo voten por mí, yo estoy dispuesto a hacerlo. O sea, en realidad es volver a los viejos tiempos gloriosos de Chile, como cuando fue la guerra en Salitre nomás, ¿o no?
díganme si no los mismos liberales fue lo que hicieron cuando hicieron esas hermosas revoluciones a fines de 1800. Ahí está la idea, pero reenganchando el tema. Entonces estamos que lo que hemos llamado crecimiento ahora, en realidad mete el problema debajo de la alfombra. No se hace cargo del problema, tanto en términos globales, y suena esto del desacople, no tiene base empírica. No tiene base empírica. Porque si hoy en día, en este mundo en que vivimos, hay que ver todo a nivel mundial. Como a nivel país, sí, algunos indicadores como nivel de educación, sí, se puede. Pero cuando se trata sobre todo de medio ambiente, no se puede. Claro, que la Tierra es una sola. La Tierra no reconoce fronteras de Estados nacionales. No. Entonces, esto de la estrategia del desacople, no hay evidencia empírica. No hay evidencia empírica tampoco. No hay evidencia empírica, primero, que se haya logrado. Segundo, no hay evidencia por lo tanto, si no hay evidencia empírica de que esto se haya logrado en términos relativos o absolutos, como dijimos, en ningún lado, ni siquiera se puede plantear la pregunta de si el mercado, por sus mismas lógicas, es capaz de hacerse cargo de este problema, o si uno necesita y hasta dónde necesita intervención estatal. Es decir, ni siquiera se pueden llegar a plantear las preguntas más difíciles para la propia economía, porque no hay base empírica de esto, es una mera estrategia. Bueno, digamos, una idea, una posible solución serían leyes duras, como leyes vinculantes. Pero pasemos primero a describir lo que sería un post-crecimiento o lo que sería un desarrollo sostenible. Sí. Como tema. Digamos, como volviendo a que ya dijimos, que tiene estas, por lo menos, tres ejes de lo social, lo ambiental, y que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Pero, ¿sabes? Incluso ya mostramos una imagen bastante compleja de lo que es como lo que sería un desarrollo sostenible, digamos, quedando dentro de los límites planetarios, como no ocupar más recursos de los que hay que se pueden renovar. Y este es el gran desafío de nuestros tiempos, encontrar alternativas a los recursos no renovables o hacer que los recursos no renovables que necesitamos, por ejemplo, en nuestros días como digitalizados y que va a estar más a venir, los metales raros. Tierras raras. Las tierras raras, bueno, metales también, litio, tierras raras, que ahí se establezcan métodos de reciclaje, que se mejore mucho el reciclaje y que esto también entre al famoso mercado. Como ahí habría una pequeña esperanza a que dentro de nuestro, como de este sistema, se pueda llegar a un desarrollo sostenible. Con mucho más reciclaje. A mí me carga ser el que arruina la fiesta y ser el que... Sí, pero... Sí, me carga, pero tengo que hacer acá un alcance, ya que establecimos, y es algo como obvio, que los problemas son globales. Creo que existe la imposibilidad de llegar a tener el mismo nivel de los países desarrollados con la cantidad de recursos limitados que hay en el planeta, y de hecho incluso hay un índice que ¿cómo se llama? Country Overshoot Days, que se plantean
¿En qué fecha se terminaría el planeta si todos tenemos el mismo estándar de vida? ¿Cómo era eso? Si todos tenemos el estándar de vida, ¿cuándo se acaban los recursos del planeta? Así es. No, entonces si todos tuviéramos el estándar, digamos, de vida en Alemania o en Chile, los recursos ya se acaparían viéndolo como al año, como lo que uno tendría en el año. Actualmente ya se acaba en mayo, a principios de mayo, tanto en Alemania y en Chile. Es decir, como los recursos como que les corresponde, como, es decir, Chile y Alemania están como viviendo a crédito. Lo que uno diría en economía no es saludable, como siempre viviendo como con crédito, es lo que están haciendo los países desarrollados. Como gastando, Alemania gasta casi 4 tierras en recursos. Entonces, eso es súper bueno lo que tú dijiste, para hacer un alcance, el crédito. Cada consumo que uno hace hoy significa postergación de consumo futuro. Claro. Y eso te lo dice, y por eso es que existe el crédito. El crédito es justamente eso. Tú quieres tener hoy día, pero eso no significa que no va a llegar el momento en que tengas que pagarlo. Y los mayores defensores del mercado de capitales que utilizan este mismo concepto para su economía son los mismos que te dicen que esto no existe en términos planetarios. Entonces claro, lo niegan y dicen no, pero cuando estamos hablando de ecología no se aplica este criterio con el cual nosotros basamos toda nuestra maldita industria. Y un punto, o sea, si logré entender bien, y el paraíso de los países que no son Alemania o que no tienen un desarrollo equiparable a Alemania es llegar a ser Alemania, no alcanzan las tierras en términos de recursos para lograrlo, y obviando, obviamente, que ser Alemania todavía significa tener un montón de problemas que no se discuten mucho afuera de Alemania, sí dentro de ella. Por ejemplo, de que en este país el 20% de los niños son pobres. Alemania tiene una pobreza infantil muy dura, y uno dice, bueno, entonces me voy a gastar X cantidad de tierra para llegar a ser ese país, ¿ya? Y finalmente igual voy a tener un 20% de mi niñez en la pobreza. Y ahí saltamos al siguiente estadio del problema, de que en realidad no es solamente un problema de crecer o no crecer, sino que es el capitalismo en sí. Sí, gran tema. Claro, porque finalmente sí, la idea es, bueno, vamos a llegar a lograr a ser desarrollados, y en esa tenemos dos vías. Por un lado, establecer ciertos criterios que nos permitan llamar a una unidad como desarrollada, que tenga tanta cantidad de educación, que tenga tanta cantidad de esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. O que seamos como un país modelo en concreto, ¿ya? La pregunta es que no tenemos recursos y que aún así ese ser desarrollado no es lo que llamaríamos un bienestar para la población en su totalidad. Claro, y es lo que se ha visto también a lo largo de la historia. Mayor crecimiento económico no lleva a mayor felicidad, e incluso como mayor niveles de bienestar. Hay estudios sobre eso, que hay incluso un desacoplamiento de eso, de crecimiento de felicidad o como decrecimiento de felicidad con paralelo crecimiento económico. Y entonces nos hace feliz, nos hace bien el crecer económicamente. No estamos... Entonces, lo que queríamos hacer es agarrar todos los recursos que tenemos y agotarlo en una gran fiesta que era hasta mayo. Nos olvidamos del problema y se terminó todo, cerramos, nos vamos, chao, mucho gusto.
A lo Tony Montana. Sí. O el desarrollo económico de lo Tony Montana. Sí, estos animales que duermen la mitad del año. Entonces, eso también podría... Bueno, entonces hay dos palabras que yo me gustaría invocarlas, como casi uno invoca los espíritus por la Ouija, que sería que necesitamos un modelo alternativo al capitalismo desde una postura anticapitalista, uno, y la otra palabra que yo creo que Oscar Waldo, con haber pasado y haber tenido contacto con los liberales, sabe lo que significa, sabe cómo aumentan las posibilidades de ataque al corazón o repentinos cuando uno nombra esta palabra frente a los liberales, que es planificación. Sí. Capitalismo y planificación. No, es que la economía no se puede planificar, eso es lo que no sabe la gente. Mira, las multinacionales que tienen 20.000 empleados, pese a que planifican cada 5 años, cada 3 años, semestralmente y mensualmente, en realidad no planifican. Lo que pasa ahí es algo que no se puede explicar, que se llama la mano invisible. ¿Cachai? Y a través de la mano invisible es lo que hace que estas empresas funcionen. Y si que sea todo junto, ¿no? Que sea todo claro. junto. Entonces, esa misma planificación que tienen estas empresas no se la puedes pedir al Estado ni a la macroeconomía. No, solamente funcionan cuando ellos planifican. Y lo demás se llama mano invisible. Así que, por eso es que no se puede. Si, a ellos les encantaría, pero no se puede nomás, porque sí. Porque así es la cosa. Y no hablemos más del tema. Porque si hablamos más del tema, llega el comunismo. Los planes quinquenales. Claro, llegamos al tiro de la Unión Soviética. Pero como les voy a dar un dato, adivinen cuál es uno de los pocos países como tanto como sostenibles a niveles sociales, educacionales y económicos, es decir, como gasto de recursos y ambientales. ¿Adivinan cuál es? ¿Cuál? Cuba. Ya. ¿En serio? En serio, Cuba es uno de los pocos países a nivel mundial, o incluso, no sé si es el único, pero hay muy pocos países que tienen un desarrollo humano como muy alto y como un gasto de energía, de recursos como dentro de sus límites. Y eso obviamente también tiene que ver con el embargo. No soy tan romántica que diría que es todo voluntario. O sea, estás diciendo que para hacer un desarrollo sostenible hay que estar embargado por Estados Unidos. Bueno. Bueno, otro país que puede tener desarrollo sostenible entonces es Corea del Norte, pues, la República Popular de Corea del Norte. Con el factor humano, como tengo algunas dudas, como si ya en Cuba es cuestionable, pero por lo menos sin ridiculizarlo. Es como yo tengo mucha admiración de Cuba en materia de erupción, por ejemplo, que dentro de los como de las circunstancias muy difíciles ha logrado grandes como en materia de educación, por ejemplo, nivel de como educación y salud es ejemplar del latinoamericano. Y sí, y son creativos, como ellos trabajan mucho con reciclaje. No los voy a romantizar, pero es un hecho. Bueno, claro, que ahí vamos ahí si le voy a dejar para el próximo bloque planteada la discusión para el que cómo lo solucionamos. El mayor factor, el mayor fantasma de todo esto es algo llamado obsolescencia programada, que es una de las fuentes de ineficiencia más grandes que tenemos en el planeta, pero una de las cosas que más la gente valora hoy en día, que es que quiere algo nuevo, lo quiere ahora, y realmente
esa cuestión que es completamente innecesaria, que es una cosa que se decidió de esa forma, es lo que está llevando un gasto energético increíble y una cantidad de usos de recursos también, pues, que es insostenible. Sí, Exactamente. exactamente. Bueno, ya finalizando el primer bloque, que la idea de nosotros obviamente era poner el problema, discutir más o menos las bases de lo existente, esto que es el discurso, podríamos decir, mainstream, sobre que es posible llegar a un crecimiento sostenible y demarcar cuáles son los problemas de esta perspectiva. Vamos a dar la palabra ya al público que nos está siguiendo en distintas plataformas, tanto por Twitter, entiendo que por YouTube, Facebook y Twitch. Así que vamos a dar la palabra para 3 preguntas, ¿ya? Para después pasar al segundo bloque. Y bueno, vamos a hacer la advertencia un poco obvia, ¿ya? Porque no tan solo nos gusta mucho hablar, sino que nos gusta hacer ponencias de las ponencias o presentaciones de las presentaciones. Así que en honor al tiempo, le pedimos que las preguntas sean lo más al hueso posible, brutalmente al hueso. Y bueno, quien quiera pedir la palabra, que lo haga y se la por acá. Veo que hay 2, ya habían 2 pedidas de palabra. Voy a entregársela a Quelobas, que es, creo que quiere hacer una pregunta. ¿Quelobas? Sí. ¿Me hace bien? Sí, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, voy a ir traspasando algunas de las opiniones y preguntas que se han enviado a través de YouTube. Saludar a Antares de la Luz, que está desde el comienzo del programa, a Francisco Larraín, también a Tío Jesse, Eduardo Jara, César Ormazábal y hasta por ahí, creo. Mira, se han planteado algunas opiniones interesantes y una de las que me parece interesante a partir de lo que ustedes hablaban de la posibilidad que tienen todos los países de desarrollarse, sin embargo que al parecer tendrían que haber primero algunos países que agotaran sus recursos para luego poder seguir creciendo, pero explotando los recursos naturales de otros países. En ese sentido, Francisco Larraín dice si es posible el desarrollo en Chile, el desarrollo económico, en términos geoestratégicos. Eso. No sé si lo responden de inmediato, dejo pasadas las preguntas. Wow, tremenda pregunta. Muy buena pregunta. Yo aquí voy a mutear y voy a escuchar, ¿no? Cata, ¿tienes otra pregunta o es solo esa? No, hay otra pregunta. Déjame ver. Ya. Así vamos haciendo una lista, yo creo. Yo también tengo preguntas. Ya. Y bueno, Vara Vin también tiene una pregunta, así que después de que Cata nos ponga las preguntas, te damos la palabra a ti, Vara Vin, para que te hagas preguntas. Mira, hay otras que son opiniones, pero que me parece interesante que para poder seguir desarrollando el tema. Por ejemplo, cuando se hablaba a propósito de los nacionalismos, en esto mismo que ustedes, reitero, hablaban, por ejemplo, de estos países desarrollados que pasaron por una fase imperialista. Entonces, claro, se plantea, por ejemplo, que los liberales podrían decirnos, bueno, quizá para que Chile se desarrolle tendría que generar una especie de nacionalismo que permita justificar el ir a buscar recursos naturales a otros lados. Entonces está interesante aquí la opinión de Francisco Larraín, que dice que en cuanto al nacionalismo habría que distinguir entre nación, que sería un concepto facho de
de patria, y si alguien le replicaba por ahí si es que César Ormazábal, si es que había un nacionalismo bien entendido. Creo que se sale un poco del tema exclusivamente económico, pero me parece que se puede tratar también ese tema. Y más que económico, bueno, ahí lo tratamos, de la otra pregunta. sí. Dale, Cata. ¿Qué más? Acá, bueno, insistiendo también con este tema de que los recursos naturales parece que hay que seguir buscándolos en otros lados cuando te está quedando la embarrada en el propio país. Y Oyesi, aquí en una cosa medio pitoniza, dice: todo se zanjará con una gran guerra. A pesar de que muchos creen que eso ya es imposible o que solo es un discurso. Y Tío Jesse además agrega: ya empezaron con la solución, descentralización, tecnología y transformación profunda del mundo. Es largo de explicar, pero ya comenzaron. Eso. Y Antares de la Luz, que está desde el principio preguntando qué opinan, sobre el maltusianismo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Le vamos a dar la palabra a Barabín, que está aquí en el público de Twitter Spaces y había pedido la palabra, así que Barabín, por favor. Perfecto, muchas gracias y saludos a todos. Mira, yo estoy escuchando desde el principio y me interesó el tema del plástico, ¿no? Y la situación, ¿qué se podría hacer para que las empresas que fabrican el plástico se hagan cargo de la huella ecológica que dejan, de las manchas y de la contaminación, y se les obligue a recogerlo ellos? Porque al final del día ellos lucraron con los envases de comida, con los platos de Plumavit y todo ese tipo de materiales que ellos sabían que no se podía reciclar en 100 o 1000 años, ¿no? Entonces, una empresa debería tener como parte de su estatuto legal la responsabilidad de ¿cómo se dice? El efecto de su producción y la limpieza de lo mismo. Es como cuando las compañías llaman autos que están descompuestos y ellos se hacen cargo de recuperar, arreglar lo que el auto necesite arreglarse, ¿no? Sin costo para el consumidor. Exactamente. Y la otra cosa que quería decir, también a propósito de lo que yo estaba escuchando de ustedes, pienso que la sustentabilidad se maneja mejor en grupos que de manera individual. Aquí voy con esto, que no se habla nada, es tabú incluso en nuestro país, el hecho de las cooperativas, donde el lucro se reparte en un mayor número de personas que lo que tenemos ahora, que una persona explota un montón de giles y se lleva todo el dinero para él. Entonces es más sustentable las cooperativas desde el punto de vista sustentable, ¿no? Porque ayuda al mayor número de personas. ¿Okay? Entonces, mis preguntas van en ese sentido. ¿Podemos hacer algo con respecto al plástico y la legislación o es demasiado tarde? ¿Y por qué se convirtió en tabú el tema de las cooperativas, donde el futuro va a ser así? No es capitalismo ni comunismo, es cooperativismo, por decirlo de una manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Barabín, por tus preguntas. Y tenemos una última solicitud de preguntas, pero aquí tenemos que hacer una especie de primero saludo. Aquí llegamos a una especie de momento pitonizo y le vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo Ariel Zúñiga, que está aquí escuchándonos también. Ariel. Hola, querido amigo, un abrazo fraterno. Saludos. Hola. Saludos, Karen. Tanto tiempo. Es un placer, un honor estar acá y aprovechar de saludar que Errar es Humano está por fin dando a la luz un podcast que ustedes han hecho con bastante antelación, con mucho cuidado y que ahora puede salir en vivo y está saliendo por todas las redes de Radio Guillotina.
Lo único que podría contribuir, porque adhiero a gran parte de lo que ustedes han dicho y ya expresaron de que estamos con el tiempo agotado, así que no da para Fidel Castrismo ni nada. Lo único que podría acotar es que lamentablemente el sistema tiene su propia lógica y esa lógica digamos, esa lógica va a perseverar con total independencia de los discursos con las cuales se intenta hacernos mirar hacia otro lado, por mientras esa lógica se despliega. El capitalismo, el sistema mundo capitalista, el Estado primero, después sistema mundo, luego sistema mundo capitalista, tiene una lógica específica y esa lógica demencial nos lleva derecho al precipicio. Y por lo tanto, la noción, por ejemplo, si nosotros lográramos aplicar esa máxima que es casi de Boy Scout, casi como decir, dejemos el mundo mejor de lo que lo encontramos, es insuficiente en los tiempos que estamos viviendo. Si es que aplicáramos de un día para otro todas las máximas del desarrollo sustentable, ni nos desarrollamos, ni nos sustentamos. Es decir, simplemente esto nos avisoraría otro tipo de crisis. Así que ahí es justamente donde hay que poner las preguntas y hay que poner la cabeza. Eso. Nos dejaste para la cagada, po. No quería lichonear, weón, disculpa. Bueno, yo creo que dice que nos caímos. ¿Nos caímos o no nos caímos? ¿Nos escuchan? Sí. No nos caímos. Ya. La primera cosa era sobre el término geoestratégico, ¿cierto? Me parece que fue Felipe el que se cayó, y por lo tanto Karen. Entonces, por eso están en silencio. Pero hago esa acotación para que te hagáis cargo tú. Yo me tendré que hacer cargo. Sí. A ver, el término geoestratégico, empecemos por algo, por lo primero. Estamos hablando de una crisis que nos afecta a todos como planeta. Entonces, claro, las soluciones que pueda tener uno como Estado, como país, como nación, están ya limitadas por ese hecho. Entonces, si la idea es, independientemente de que el planeta lo hagamos pebre en 5 años, efectivamente hay una forma geoestratégica de cómo llegar a un desarrollo sostenible dentro de nuestras barreras, pero yo creo que eso primero hay que ver ciertas cosas, porque no podemos ignorar el hecho de que estamos en como el Ariel decía, en un sistema mundo, y que también el tema geopolítico y también la economía dentro de esa geopolítica y la guerra dentro de esa geopolítica juega un factor fundamental. Entonces nosotros navegar esas aguas, primero tendríamos que hablar de soberanía y de ahí empezar a tomar las decisiones que debería tomar un país como el nuestro para llegar a esos objetivos. Entonces estamos hablando de que no sé si iniciáramos ese proceso ahora, que no hemos empezado a hacerlo todavía, quizás no alcancemos a llegar a tener ese proceso de soberanía antes de que se acabe esto. Tuvimos una caída. Bueno, esto siempre puede suceder, como que nos caímos, ahora volvemos. Voy a volver a brindar a Oscar Waldo. Ahí está. Y te voy a dar la palabra, Ariel. Creo que te acabo de invitar ya para hablar. Ahí sí. Nos preguntaron sobre
Esto suele suceder. Le pedimos disculpas al querido público. Sí, como han visto, estamos en el primer mundo, ¿sí? Mejor internet. Bueno, Ariel, te estábamos escuchando sobre la lógica, o esperemos 30 segundos para que el público se vuelva a conectar, pero estábamos escuchando sobre la lógica tema mundo y cómo esa lógica persevera. Claro, y respecto a eso, claro, la lógica de preguntarse qué es lo que hacemos como país, Chile, si tenemos alguna salida nosotros geopolítica, geoestratégica, que es un poco difícil en un contexto global, sobre todo entendiendo que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, un Estados Unidos que está dando manotazos de ahogado, pero eso lo hace aún más peligroso, siendo que nosotros somos lo que tiene más cerca. Vemos que está retrocediendo en la parte de África. Estados Unidos va a empezar a replegarse, y lo más lógico que es lo que es para donde se replegue sea América Latina y Norteamérica. Entonces, pues en ese contexto, ¿qué es lo que diríamos? Como estaba diciendo, lo primero sería hablar de soberanía. Lo primero que diríamos nosotros tener es soberanía. Ningún tipo de decisión podemos tomar. Espérate, antes de que vayamos por esa parte para responder las preguntas, ahí te fuiste con lo geoestratégico, terminemos de escuchar la pregunta que tenía Ariel. Así que Ariel, tenéis la palabra. Bueno, gracias. No, la reitero porque tiene que haber quedado entrecortada. La inquietud o el comentario es que el sistema mundo capitalista tiene su propia lógica, y esa lógica persevera con independencia de los discursos que se van instalando en los márgenes de esta lógica, y sea en la academia, sea en el ámbito periodístico. La lógica del sistema sigue un mismo camino. Y ese camino es inconmovible. En el momento en que los recursos naturales empezaron a escasear, inmediatamente entramos en este sistema que hoy día llaman neoliberal, y hay algunos que dicen vamos a terminar con el neoliberalismo, olvidándose que el neoliberalismo estaría condicionado justamente por esta escasez de recursos. Si es que tú desneoliberalizas, la pregunta es obvia, es ¿con qué ropa? Así se diría, al menos acá. ¿Cómo tú haces eso de pedirle a tu ciudadano en un acotado espacio del mundo, que además tiene más recursos de lo que podéis defender físicamente con los ciudadanos que tú tienes, cómo haces para que esas personas caminen en contra de la marea, de este tren de olas que se nos viene, que es aquello que nosotros llamamos monetarismo o neoliberalismo? Eso era más bien con lo que había terminado el comentario. Me estaba tratando de acordar a ver si lo podía reproducir. Era de que si es que nosotros, empero eso que acabo de señalar, si es que nosotros nos tomáramos en serio, a rajatabla, y por nosotros me refiero a la humanidad completa, nos tomáramos en serio y a rajatabla las ideas del desarrollo sostenible, que son básicamente las opiniones que podría tener todo Boy Scout, de dejar el mundo mejor de lo que tú lo encontraste. Si es que todos hiciéramos eso, y lo hiciéramos desde ahora ya, resulta que el sistema, así como lo tenemos, ni crecería ni se podría sustentar. Es decir, nos enfrentaríamos a otra crisis que la crisis capitalista que se viene y que está escrita, y no es necesario entender a Marx como Nostradamus, sino que se viene justamente por un ocaso de los recursos básicos para la reproducción del sistema capitalista. Y por lo tanto, esa crisis, si es que nosotros la cambiamos por una cuestión
ideológica y nos contagiamos de esa nueva ideología y actuamos, por lo tanto, tanto como individuos como colectivos de manera diferente, resulta que provocaríamos otra crisis, porque la verdad es que las ideas, por ejemplo, del desarrollo sustentable no son posibles de aplicar como máximas kantianas, es decir, como aquello que todo el mundo tendría que hacer. La lógica de desarrollo sostenible funcionan en la medida de que algunos las puedan utilizar y principalmente para ganar me gusta en su respectiva publicación. Perfecto, Ariel. Tomamos la pregunta para responderla. Bueno, por lo que logré anotar, tenemos 6 preguntas, ¿ya? Están relacionadas, de alguna forma, todas están relacionadas, ¿no? Relacionadas de alguna forma, y las podríamos primero, la primera la podríamos resumir a, bueno, si agotamos los recursos propios, ¿qué pasa con los recursos de los otros en términos de la salida nacionalista del asunto? Y que se conecta con tanto el uso de la guerra o que esto se resuelva, no me refiero a Chile guerreando con otros países robando los recursos, sino que esto se resuelva en términos mundiales con una guerra. Doy la palabra. Señor acá, bueno, Oscar Watt. La guerra de alguna forma está sucediendo, pero a niveles tiene expresiones que no son las típicas que vimos en las películas nomás. Una guerra fría ya a esta altura es 3.0, es una guerra informática, una guerra energética, una guerra de datos, de información, o sea, uno lo está viendo, es cosa, ustedes están en Alemania y parte de lo que comentamos afuera era de esa guerra hasta cultural pues, contra China, disputando la hegemonía de Europa contra Asia, la misma Alemania. Entonces yo creo que estamos en una guerra de todas formas estamos en una guerra. Sí, y también la guerra es una forma en que también se resuelven conflictos económicos. Bueno, y lo interesante de lo que mencionó Ariel es que qué pasa cuando ya agotamos nuestros recursos. Puede ver aquí en Alemania, recursos naturales básicamente no hay. En términos energéticos, son totalmente dependientes de otros países. Y en este caso, sobre todo de Rusia. Y Rusia no es un país fácil como dependiente. Como actor político con mucho peso y muy polémico. Entonces, ahora incluso que hay tensiones en la frontera con Ucrania y Rusia, se discute mucho aquí ahora, pero Alemania tiene límites de cómo actuar políticamente por la misma dependencia de los recursos de Rusia. Entonces, como si tú tienes que si tú dependes de recursos de otros países, ahí como ocurren otras dependencias que muchas veces son políticas. Entonces, ahí, claro, las posibilidades de entrar en guerra, sea guerra armada, sea una dependencia latente, aumentan mucho. La pregunta es, a ver, yo creo que tiene 2 dimensiones. La primera es si lo que llamamos, o lo que se llama, ¿no? La curva de Kuznets, ¿cierto? Es decir, primero copiar los países que ya agotaron sus recursos, ¿ya? Y de ahí plantearnos el cómo aprovechar otro tipo de recursos o encontrar otro tipo de recursos, ¿ya? Siendo una de las opciones posibles la guerra o la alianza, ¿ya? Pero creo que una cosa es
que eso sea una posibilidad como estrategia, y otra cosa es pronosticar que esa es una de las salidas al problema. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Y tomando el guante de si el nacionalismo sería una alternativa, ¿ya? O si hay un nacionalismo que no sea facho, etcétera, yo creo que esa pregunta está bien respondida hace rato. O sea, miremos el ejemplo boliviano desde la guerra del gas en adelante, ¿ya? ¿Qué hizo Bolivia? Fue y nacionalizó sus recursos naturales y implementó una estrategia racionalizadora desde el Estado en el uso de esos recursos, ¿ya? Bolivia hoy en día tiene una capacidad de planificación y de negociación muy superior a la que tiene Chile con respecto a sus propios recursos, ¿ya? ¿Le podemos llamar a eso nacionalismo en términos de peguémonos en el pecho, somos la mejor nación del planeta, cantemos todo el himno puro Chile es tu cielo azulado y pongamos la bandera? Yo creo que no. Yo creo que son dos tipos de nacionalismo distintos, si es que podemos ocupar la misma palabra para las dos cosas. ¿Sería deseable eso? Yo creo que la palabra más que nacionalismo sería soberanía. Ser soberano en la planificación y el uso de los recursos que se tienen, ¿ya? Entonces, que el uso de ese tipo de recursos sea planificado en base a un fin que prepare al país para ser sostenible. En Chile sería, obviamente, recuperar el cobre, ya que está bastante alicaído, ¿cierto? Sabemos perfectamente que la producción de Codelco ha ido bajando constantemente todos los años. Las empresas privadas se mantienen ahí produciendo, o sea, tienen las mejores vetas, también una gran cantidad de cobre, pero sigue siendo un metal, entre comillas, precioso. Entonces, yo creo que, y bueno, si creemos en la dicotomía entre guerra o alianza, yo creo que también rescatar y desincentivar el sueño latinoamericano no sería una mala opción, considerando lo que dijo tanto la señora de que Estados Unidos se va a hacer a donde va a echar mano, obviamente, es a lo que tiene más cerca, que sería menos de recursos. No se escuchan los perros, pero se escucha algo que se golpea. Soy yo que me estoy pegando en la cabeza después de las cosas que dijo el Ariel, de que ya teníamos que cerrar por fuera. Bueno, yo creo que tendríamos más o menos una respuesta para ese asunto. No sé qué piensan ustedes de lo que dije yo. O sea, creo que el mundo tiende, estamos agarrando de vuelo por el costado la pregunta de Ariel, pero yo creo que el mundo va a tender hacia lo que es una regionalización. Y en tanto esa regionalización haga una racionalización y una soberanía de los recursos naturales, podríamos empezar a plantearnos de otra manera ante el planeta. Pero una regionalización sin balcanización. Claro, obvio. Eso está haciendo bastante difícil porque hay conflictos que están pegados con moco ahí. Lo estamos viendo sobre todo en Europa del Este. Está difícil la cosa. No sé. Yo creo que en cuanto a los espacios como nación acá en Latinoamérica estamos como bastante mejor establecidos. Pese a las demandas indigenistas que no son demandas tampoco soberanas hasta el momento. Y bueno, solución, opino lo mismo que tú. Primero soberanía, pero esa soberanía va a costar conflicto. Ahora también lo que puede hacerse son alianzas. Y también lo que tú decías, ese sueño, no sé si, no el sueño bolivariano, yo creo que en términos de Latinoamérica no podemos dejar fuera a Brasil. Definitivamente no hay forma de salir de esta contracción sin que Brasil sea
un actor importante. No, pues imposible. O sea, Es imposible. América Latina sin Brasil no tiene sentido. Incluso Brasil primero que México. México tiene un problema ahí muy, muy importante. La cercanía con Estados Unidos lo tensiona en contra de todos los demás de una forma demasiado importante, pero Brasil tiene, no solamente tiene una cantidad de terreno importante que puede servir también incluso para las necesidades que tengamos nosotros alimentarias, desarrolla tecnología, tiene armamento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí, si estamos hablando de cómo hacemos una alianza geopolítica, yo creo que habría que pensar en otra hegemonía, y esa tendría que estar liderada por Brasil. Y como solución al término a lo que decía también una pregunta que nos decían, ¿qué opinamos de malthusianismo? Como solución. Sí, preguntaron eso. Pucha, yo creo que Primero pongamos la pelota al piso. Ya. Entendemos malthusianismo en términos originales como la relación entre la cantidad de población total con la cantidad de producción total de alimento, en la cual Malthus, cuando hizo su ensayo a finales del siglo XVIII, si la memoria no me falla, pronosticaba que la cantidad de seres humanos ya iba a ser mayor a la cantidad de producción de alimentos. De hecho, recuerdo haber leído hace muchos años el ensayo, y decía que la mayor cantidad de producción de alimentos necesita del intelecto humano, cambios en las dinámicas del trabajo y la tecnología. En cambio, producir humanos solo necesita de la pasión. Así parte el texto de... Bueno, y esa sería la base. Hoy en día, cuando se habla de malthusianismo o de neomalthusianismo, no solo se establece la relación entre cantidad de población total, cantidad de alimento total y la relación entre ambos, sino que el problema del aumento exponencial de la población mundial en relación a los recursos y la totalidad de los recursos. Es decir, la cantidad de basura que se produce, la cantidad de consumo que se produce, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿es una solución el reducir de alguna manera la población mundial? Para efectos solamente de lo que es contaminación, y obviamente que sí. Obviamente que sí. Dejaría, obviamente que, no sé, pues yo tengo una varita mágica, el gatito Wush hace desaparecer 6.000 millones de personas de una con otra pandemia. Obviamente vamos a contaminar menos. Sí, pero la solución ahí viene de afuera. Claro, no, la solución de adentro es una cuestión, yo creo que impracticable. Yo creo que la solución, entre comillas, más usual sería la guerra. Bueno, yo creo, como opino, que podríamos con esta pregunta incluso pasar al segundo bloque del programa, que ya se nos está lentamente acabando el tiempo también. Y para mí la respuesta tiene que ver mucho con educación, porque está probado que las tasas de natalidad bajan cuando mayor nivel de educación y derechos como de la mujer hay. Entonces ahí como es gran parte de la lucha para un desarrollo verdaderamente sostenible es la mejora de educación y empoderamiento de la mujer a nivel global. Pero vamos haciéndolo cargo, entonces vamos a dejar la pregunta por la totalidad de las cadenas productivas para la empresa y su responsabilidad con ellos. La pregunta que recibimos sobre el plástico, por ejemplo, que no basta con que una empresa solamente se encargue de la producción, sino que también se debe encargar de los efectos prácticos que produce, valga la redundancia, esa producción de ese bien, ¿ya? O sea, el proceso completo. Otra, las maneras de
organización que podríamos hacer o que sería más tiempo como las cooperativas, y la pregunta global de Ariel. Yo creo que podríamos pasar al segundo bloque, dejando estas preguntas obviamente para el final y la discusión al final, y la idea sería, bueno, ¿cuál es la solución o cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible que se han planteado como solución posible, realizable hasta ahora? Sí, entonces empecemos con un pequeño resumen de qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que plantearon las Naciones Unidas en el 2015 para que se cumplan hasta no más tardar que 2030. Y si lo buscan, son como empieza con cero pobreza, continúa con cero hambre, con como bienestar y salud, buena educación, equidad de género, agua limpia, energía limpia, etc. Entonces, es un programa para toda la sociedad, digamos, y cumpliendo obviamente los ejes como de desarrollo sostenible, lo social, económico, ambiental, y también teniendo en cuenta problemas como el cambio climático. Entonces, los países de Naciones Unidas se comprometieron, Chile, Alemania obviamente también, de como reportar regularmente sobre los avances de alcanzar esos objetivos mundiales. Y ahí, como antes del podcast ya discutimos un poco, y quiero dar la palabra al Oscar Waldo, que tiene una opinión bastante crítica sobre el diseño y la idea de los desarrollos. Sí, es que el problema que siempre hay en el tema de las mediciones estadísticas es que los indicadores sirven para mirar a un lado y obviamente son discrecionales y discriminan unas variables para mirar en otras. Entonces, bueno, lo que siempre se ha mirado y siempre se ha puesto como lo único que tenemos que mirar y es lo que nos llevó al momento en que nosotros estamos preguntándonos, comunidad, cómo podemos seguir siendo, vivir en este planeta, es el tema del PIB, que solamente se encarga del crecimiento. Ahora los índices de desarrollo humano tienen también el mismo problema también, de que tienen una base bastante mínima en la cual miden estos crecimientos. Entonces lo que hacen los países, dicen, chuta, yo justo de las 16 variables, voy a medir las 3 donde estoy bien. Por ejemplo, en el caso de Chile, el tema de la alfabetización, ¿cierto? Y como estamos muy bien en el tema de la alfabetización, voy a mostrar de que yo estoy en realidad mejorando y mira cómo estoy bien porque tengo a toda la gente prácticamente alfabetizada. Pero no voy a dar información acerca de cómo es la distribución del ingreso o la distribución de la riqueza. Pese a que acá tenemos un economista, el señor Palma, que fue uno de los que, entre comillas, recientemente creó un índice, el índice Palma, que compara el 10% de los más ricos con el 10% de los más pobres, que está cada vez tomando más fuerza. Y el problema que también tiene no esos índices en particular, pero en general, es que la información que tenemos disponible para revisar nosotros como observadores o incluso como investigadores está
falta mucha información necesaria. O sea, cualquier persona que se dedique a revisar datos necesita saber acerca de las metodologías y los procedimientos. Y eso es vital para revisar cualquier tipo de métrica. Y yo estuve dándole vuelta harto y me estuve leyendo. Tenían un pequeño compendio, el más chico, que es el que habla de cómo llegan los datos, cuál es la metodología, y es lo que menos hay información. Pero eso es lo que permite que nosotros podemos comparar los datos, que hayan otros especialistas que revisen esos datos y puedan decir, chuta, estos datos están bien, están mal, podemos generar otro tipo de métricas con esta base de datos. Entonces eso yo encuentro que es como mi crítica en general a este tipo de mediciones, que se utiliza muy en la mirada de los economistas. Claro, y entonces es muy irónico que justamente uno de los objetivos es como instituciones fuertes. Entonces, imagínense un país que básicamente no tiene instituciones estatales y tiene que reportar sobre los avances en este objetivo. Entonces, solamente estos mecanismos pueden funcionar si no solamente hay una voluntad seria política, instituciones que funcionen y controlan a los políticos, es decir, administración fuerte, y sobre todo una sociedad civil crítica. Pero la pregunta es, ¿son los objetivos del desarrollo sustentable indicadores de medición o son un programa político a realizar? Es por primera vez un programa de desarrollo que es válido para todos los países del mundo. Antes, si se acuerdan, estaban los objetivos de desarrollo del milenio, ¿Sí? que solamente se dirigían a los países llamados subdesarrollados, para que finalmente estuvieran desarrollados también, llegando a 2000. Y entonces para mí ya es un avance diciendo que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para tener el tipo de desarrollo que necesitamos para que podamos vivir aquí y en el futuro de manera digna y con un medio ambiente sano. Entonces ya es políticamente, en mi opinión, es un gran avance. Entonces, sí, después se va a ver acción. Bueno, vamos por tercera vez, que no sé por qué. Bueno, pareciera que estuviésemos con una especie de búnker, pero no, pero bueno, se cayó 2 veces, volvimos ya ahora rápido. Como que en Twitter Spaces uno ya tiene la expectativa de que se va a caer y va a volver, así que no, los asiduos auditores saben que esto va a suceder. La señora acá estaba hablando de, no sé dónde se cortó, de hecho nos podía hacer una actualización, Oscar Waldo. Ahí está recibiendo la invitación Oscar Waldo y se cayó. A ver, Oscar Waldo, ahí está ahí. Oscar Waldo debe estar comiendo en estos momentos, por eso no quiere. Yo creo que una hora sin comida lo debe haber matado, le debe haber bajado el azúcar. Así que lo volví a invitar a Oscar Waldo. Bueno, recuperemos la discusión en el sentido de, tú estabas hablando de la relación entre los objetivos del desarrollo sustentable, ¿cierto? O sostenible. Y yo te decía que era algo interesante, o por lo menos característico, era que era una agenda política que se realizaba a través de la educación. Sí. Sí, creo que en ese se cortó. Y sí, es, por ejemplo, la educación necesita en el siglo XXI una transformación profunda para que sea justamente una educación que comunique y que transmite la transformación. Eso también se mencionó como comentario y como pregunta de cómo logramos la transformación.
Y ahí la educación, no solamente en el colegio, sino en las universidades, pero también en las asociaciones, la vida diaria, en el trabajo, tiene un gran rol. Es decir, una educación provista a lo largo de toda la vida, no restringiéndola al colegio. Y es un tipo de educación que necesitamos en este sentido, una educación para el desarrollo sostenible que es capaz de transmitir conocimiento, pero sobre todo competencias para transformar el mundo. Entonces, una educación en el sentido de desarrollo sostenible sería capaz de brindar nuevas formas de organización, como las cooperativas, y a través de esas como formas alternativas encontrar soluciones a desafíos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cooperativas de agricultura biológica, donde que existen también en Chile, que con cadenas de producción cortas y venta directa pueden ahorrar precio como dinero que, como en cadenas normales, entre comillas, se comen las cadenas de supermercados. Con la venta directa a través de cooperativas, como sería una alternativa económica bien vigente. Pero esto es parte de una educación orientada hacia el desarrollo sostenible, que transmita competencias para encontrar soluciones alternativas a las que tenemos hoy en día. Como ejemplo, ahí podría mencionar otros. Entonces, una palabra clave es la capacidad de transformar y de ¿cómo diría que está? De realizar el cambio. ¿Estás ahí, Oscar? ¿Terminaste de comer? ¿Terminaste la vianda o no? Parece que Oscar Waldo todavía está comiéndose su vianda. Está como Está reiniciando. Se hace una olla ahí por el hambre, pero bueno, dejemos al gordo comiendo hasta que vuelva. Sí. Yo voy a ser abogado del diablo, ¿ya? ¿Por qué abogado del diablo? Primero porque si miramos ponemos la pelota al piso y lo miramos en un país como Chile, el Estado de Chile no tiene control sobre la educación. Y sobre la educación porque con la mayor cantidad de matrícula depende del privado, ¿ya? Que en este caso son los colegios particulares subvencionados. Ese sería el primer problema. Y si es un cambio curricular en el cual nosotros buscamos introducir los objetivos del desarrollo sustentable a nivel de las escuelas, ¿ya? Siempre va a estar el problema de hasta dónde ese tipo de escuelas lo va a efectivamente incluir. Doy un ejemplo concreto. Los libros de historia se empezaron a actualizar en el gobierno de Bachelet 1, si la memoria no me falla, ¿ya? En el cual ya después de ocurrir la comisión Balex se empezó a hablar derechamente de los horrores de la dictadura de una manera en la cual no se hablaba en los años 90. Y se empezó a hablar obviamente de las torturas, etcétera, 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 pero con la estratificación de la propiedad de las escuelas, muchas de las escuelas particulares subvencionadas le ordenaban a los profesores no pasar esa parte de los libros, o pasarlo finalmente el libro se pasaba dependiendo de la ideología concreta que tenía el sostenedor del colegio, ¿ya? Ese sería un problema bastante complicado de superar, aún en el mejor de los mundos posible, en que el Estado dijera, sí, voy a aplicar los objetivos del desarrollo sostenible en mis escuelas. Y el segundo problema es un problema quizás no a nivel de la administración de las escuelas, sino que también tenemos en Chile. Yo voy a mencionar que imagínense qué tan probable es poder educar en ese sentido del desarrollo sostenible a la gente en las escuelas, siendo que uno de los mayores
participantes, que tienen más cantidad de colegios subvencionados en Chile, es una pequeña familia que no solamente se dedica a contaminar, más encima tiene negocios en una zona muy, muy importante del país, que sería el Gualmapu o la macrozona, y se dedica a este tema de andar cortando árboles, que son los señores mate. Entonces, encuentro que acá sería un poquito difícil hacerlo, por lo menos en Chile. Pero tampoco hay que ser tan pesimista, porque pese a que les costó un golpe de Estado, los bolivianos algo han tratado de hacer al respecto. Así que yo creo que no es blanco y negro la cosa. Yo creo que hay varios matices en eso donde podríamos tratar de hacer algo. No sé qué opinan mis amigos alemanes. Y lo otro que no sé si él se alcanzó a escuchar es que una de las cosas que sí funcionaron fueron el protocolo de Montreal que se usó para bajar la emisión de gases que producían el debilitamiento de la capa de ozono. Así que también en ese caso, también ahí tenemos un caso exitoso de políticas que se pudieron llevar a cabo en el planeta. Oscar, Dígame. tengo una pregunta. Pregunte. En base a todo lo que el análisis que han presentado, entonces cuando se menciona a Chile como un país en vías de desarrollo, ¿cuál es el lugar que ocuparía Chile en este desarrollo mundial? Se ha mencionado dentro de las opiniones en el chat de YouTube todo lo que los extranjeros, los grandes inversores le han pedido a Chile que haga para favorecer la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, Chile sería un país en vías de desarrollo, pero ¿en qué términos? Pucha, es que depende. O sea, cualquier liberal te va a defender que estamos en vía de desarrollo y que en algún minuto va a llegar el desarrollo y que solamente nos faltan, no van a decir qué años, pero no han estado 40 años prometiendo que íbamos a llegar al desarrollo. Yo creo que la clave es, primero, que un país tiene que tomar las decisiones que un país tiene que tomar. Entonces, ya habíamos hablado del tema de la soberanía, y eso es fundamental. Nosotros no tenemos soberanía, ni siquiera la hemos tratado de recuperar. Un intento de recuperar la soberanía fue lo que pasó en la rebelión de 2019, donde lo que se pidió justamente fue una asamblea. La asamblea es un ejercicio soberano y se transformó en esta cosa llamada Convención Constituyente, que lo que se ha preocupado justamente de quitar cualquier atisbo de participación o soberanía en las decisiones, dejando que fundaciones como la alemana, la FES de Ekberg, sean las que redacte parte importante del reglamento que está en discusión. O sea, que ya se está usando el reglamento. Entonces, sin soberanía es un poco difícil pensar que el país pueda tomar algún tipo de decisión. Independientemente de eso, efectivamente yo creo que sí, Chile tiene el potencial para llegar a eso. Bueno, estamos como los viejitos que tienen Alzheimer, así que nos tienen que recordar hasta dónde, en qué momento dejamos de escuchar, ¿no? Porque estábamos re entretenidos, re discutiendo, casi aquí estábamos ya agarrándonos a chachazos con respecto a lo que era la implementación de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. Y nada, ahí estábamos de hecho troleando a Oscar Waldo, pero no se escuchaba a él, nosotros no nos escuchábamos, así que ahora parece que volvemos. Así que ya saben ya, este país es absolutamente desarrollado según ellos, pero no en el internet. Como dijo la anterior canciller Merkel, para nosotros el internet es un país nuevo. Oscar Waldo, ¿estás ahí? Ahí escucho.
Ahí está, por fin. Fin. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Estamos hablando de la educación. Ya, ¿y hasta qué parte? Es que tú dijiste que era un poco imposible, o sea, hacerlo de la forma en que se pretendía, porque primero la participación del Estado es mínima, y yo empecé a hablar solo de que también era un poco difícil si los privados metidos en esto, entre ellos Grupo Mate, no creo que les guste mucho hablar de desarrollo sustentable dado a la actividad que le genera más recursos a ellos. O sea, sí, po. De hecho, bueno, perdón por trolearte por tu gordura. Yo pensaba que estabas comiendo en realidad y que por eso no hablaba ahí. Así que te pido las disculpas del caso gordo. Y sí, pues cómo hacerse cargo de los intereses económicos de la educación. Y la señora acá hablaba de la posibilidad de, claro, hacer educación fuera de la educación formal y espacios como este, así tirándonos obviamente los laureles nosotros mismos, espacios como Radio Guillotina y los espacios de comunitario, de prensa comunitaria, y que no tan solo son prensa, sino que también son espacios de discusión comunitaria, también política. Sí, y también pueden ser como físicos, pueden ser como lugares comunitarios en el vecindario, donde la gente se encuentra y debate sobre desafíos locales de desarrollo sostenible. Puede ser que, no sé, hay una calle muy llena, muy ruidosa y que como no es posible andar en bici de manera segura. Entonces podría como formarse un grupo de vecinos y hacer una petición a su alcalde local que por favor como mejore la situación como puede ser de peatones o de ciclistas para tener mayor seguridad, incluso como mejor como movilidad sostenible, que sería andando en bici o caminando. Entonces, claro, que se autoorganice el pueblo. Sí, es como en esos países empezaron movimientos de desarrollo sostenible. Que de hecho también es contraconsumo. Sí. Bueno, de hecho hay un fenómeno que yo creo que hay cosas básicas que hay que entender, que es imposible llegar a un desarrollo sostenible a nivel global si se producen ciertos excesos, si la economía está orientada a producir artículos que son fruto de excesos que son completamente irracionales, y hay lujos que son completamente irracionales. O sea, no puede ser que alguien se dé un gustito en tener una aventura espacial particular, y mientras los que trabajan para que él tenga ese excedente tengan que mear en botellas. Entonces, ese tipo de cosas no puede hacer, y esa iniciativa privada es uno de los ejemplos mayores de qué es lo que pasa cuando esta lógica de que la iniciativa privada lo va a lograr todo. Comparen eso con la aventura espacial, que es algo que se llevó a través de los estados. La aventura espacial logró que el hombre llegara a la luna para que un imbécil pudiera ir a pasearse en la estratosfera, cuando es un privado el que se le ocurren estas ideas. Claro. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo es la Internet. Cuando la Internet fue creada a través de ARPANET como un método de comunicación, logró el desarrollo que ha permitido las comunicaciones que estamos ahora, para que lleguen privados y creen aplicaciones para andar mostrando fotos del pene a mujeres en otras partes del mundo. ¿Sí? Es un medio, sí, un medio de comunicación de cualquier cosa, pero se puede usar de esta o de otra manera.
Claro, lo que yo voy que cuando las cosas se organizan simplemente para que sea uno el que capitalice todo lo que produce ese avance tecnológico, lo que llega es que la estupidez humana, en vez de disolverse entre varias personas actuando, se centraliza en alguien completamente estúpido y egocéntrico que hace cualquier estupidez con eso. Y la cuestión de Visos es patético, o sea, que mira a lo que ha llegado el ser humano, o sea, y la cantidad de energía gastada, como digo, es una de las industrias que prácticamente es un nuevo feudalismo, la de Amazon, donde el weón el gallo ni siquiera ya es parte del valor que entrega Amazon a sus clientes, porque el tipo simplemente vive de las rentas que produce el negocio, él no trabaja ni un día ahí. Es la muestra de a dónde nos lleva este modelo donde se favorece simplemente las decisiones de una persona determinada. Respecto a eso, Claro, o sea, el descentralizar las decisiones, que sería lo que también estaba apuntando la señora acá, a través de cooperativas, es una forma inteligente y económica de solucionar problemas básicos como el abastecimiento, la compra, incluso la producción y la educación, porque también la gente que produce de esa forma se está educando bajo otra lógica. La lógica de la participación, la lógica de la democracia. Sí. O sea, es el ejemplo de Elon Musk diciéndole a la FAO, creo que fue, de que si le decían cómo acabar con el hambre del planeta, él ponía la cantidad de plata, que creo que eran 40.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, ya no lo recuerdo. Él pasaba la plata. Entonces era como que sí, si hay un problema de plata yo lo hago, no se preocupen. Entraríamos y se nos escaparía, obviamente, el tema, entrar en hasta dónde lo que conocemos como caridad finalmente, ahora le llaman humanismo, beneficencia, etcétera, tipo Fundación Bill Gates o Fundación XXX, puede realizar cierto, como que los ultra ricos desde su propia observación de los males del planeta pueden intentar solucionar esos males a través de la caridad y que sea esa una solución. Lo dudo, obviamente, por todas las razones de las que hemos hablado. Ahora vamos a tener que ir navegando, obviamente, para finalizar el programa. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero. De hecho, yo tenía anotado incluso discutir de la renta básica universal como salida programada a ir frenando lo que es el consumo, tomando la palabra o la pregunta de Ariel, de que tenemos un sistema mundo capitalista que va en esa dirección y que de hecho intentar cambiarle la dirección ya generaría una crisis, y cómo transitar entre dos crisis, cambiarle el rumbo al propio sistema ya genera una crisis, y cómo lidiar con las dos crisis simultáneamente, cuando de hecho no se pueden poner de acuerdo los países para llegar a objetivos comunes que por lo menos ralenticen la crisis. Sí, yo creo que ante eso hay que acordarse una cosa. O sea, nosotros vivimos en el capitalismo, antes vino el feudalismo y entre medio estuvo unos siglos del mercantilismo. Esta transición, que también lo tuvo para cuando fue el esclavismo, se ha dado siempre, ¿no? Y claro, puede tener sus distintas crisis, pero es una transición que igual se hace, ¿no? No es algo que no ha pasado en la historia, no es algo que no hayamos vivido. Y también no es algo que no hayamos vivido que un sistema se termine, ojo. Que el capitalismo, como cualquier otro sistema, se va a terminar. Se va a terminar. Y eso es algo que ni siquiera lo pueden admitir. Todo sistema económico se ha terminado, se ha desarrollado y ha terminado. Y el capitalismo, tal como los otros que mencioné antes, también va a terminar.
Y la misma gente que está tratando de buscar la salida a esto está dentro del capitalismo, y dentro del capitalismo ha surgido la idea del ingreso universal. Es una solución para darle agüita al capitalismo. Claro. Pero independientemente de eso, la cuestión básica es que el crecimiento, ya sea geométrico, aritmético, de constante, en un contexto de que los recursos no son infinitos, es algo que no va a poder extenderse para el fin de los tiempos, independientemente de que los humanos tengamos o no cambio climático. Claro. Es una cuestión imposible. Un gran tema que ni siquiera hemos abordado mucho aquí, las consecuencias del cambio climático que ya se están viendo cada vez más. Bueno, entonces voy a tener que hacer este corte, nos quedamos con muchas ganas. Estamos entrando ya en el fiel castrismo, llevamos 2 horas y casi 15 minutos. Incluyendo los cortes. Incluyendo los cortes, ya. Muchas gracias, Vodafone. Así que a los que todavía estamos conectados, les damos las gracias por habernos seguido. Les pedimos disculpas a quienes nos preguntan o quienes tenían ganas de tenernos preguntas para hacerlas. Y les damos 2 invitaciones. La primera invitación es a que escuchen todos los programas de Radio Guillotina, ya, Entre Minas, El Estallido, Elegancia Cero y los otros programas también, Clásicos que nunca verás y los que se me quedan en el tintero. Y en segundo lugar, la segunda invitación es a que escuchen obviamente Errar Humano, tanto los capítulos que ya están subidos y vamos a seguir subiendo de la primera temporada, como también los futuros spaces en Twitter que vamos a hacer con invitados de alto calibre, y cerrando también el vamos a invitar a Cardone. Bueno, de alto calibre. Yo le mandé un correo, todavía no me responde. Y agradecerle a la señora acá su tiempo, su disposición, habernos aguantado. Y, muchas gracias. Bueno, gracias chicos, ha sido un placer. Bueno, un último como consejo, una idea para que ustedes, locutores, locutoras, como se quedan con motivación y esperanza que un futuro sostenible es posible. Miren en su alrededor dónde pueden ser activos, como en pequeñas cosas, pueden ser pequeñas decisiones de consumo que en la totalidad se suman y pueden ser relevantes. Exactamente. Sí, Bueno. pues, sobre todo decisión de no consumir es lo más importante, de qué es lo que pueden dejar de consumir. Combata el consumismo donde pueda. Pero Oscar Waldo, hay que comer. No tanto, no tanto. No tanto como yo, pero sí. Bueno, les dejamos a todos un gran abrazo fraterno. Hello, I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going.